¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vamos a empezar a hacer este tipo de vídeos comparativos que pueden ser muy interesantes para vosotros, matando varios pájaros de un tiro. Y hoy, para empezar, traigo dos coches que son superventas y que son sumamente interesantes, porque además mira que van afinados, que los dos cuestan lo mismo. Tenemos a un lado podríamos decir, rey de la categoría, Toyota CHR, un coche absolutamente vital para el fabricante en su versión híbrida de 140 caballos. Con un nivel de acabado intermedio, este coche está más o menos en los 32.000 euros. Son prácticamente 4,40 metros para una especie de SUV, es un SUV camuflado, ahora vamos a ver por qué, que como digo se vende muy bien. Toyota tomó la decisión estratégica de potenciar el CHR y no vender el Corolla Cross en España, prácticamente traen muy pocas unidades, para colocar este coche en el mercado entre ese tamaño SUV y el del RAV4. Y aquí tenemos al aspirante, el Omoda 5, que es un alumno aventajado, ha evolucionado mucho en muy poco tiempo y ahora tiene también su versión híbrida. Y justamente la versión híbrida con acabado premium, es decir, con el nivel de acabado más alto, solo hay dos, se va igualmente a los 32.700 euros aproximadamente. Son 224 caballos de potencia contra 140. Sí, estamos comparando por precios y no por potencias, porque además es que la gama del CHR está completamente pensada en la versión híbrida para que todo el mundo compre este. Aproximadamente entre 8 y 8,5 compradores del CHR compran la versión de 140 caballos. Hay otra de casi 200 caballos, pero esa tiene dos motores eléctricos y cuesta 6.000 euros más que esta. Y además, teniendo en cuenta que la versión híbrida enchufable del CHR cuesta menos en sus versiones de acceso, es evidente que el híbrido de 200 caballos no lo compra prácticamente nadie. Así que aquí hacemos una comparativa de valor. ¿Qué te puedes llevar por 32.000 euros de tarifa? CHR híbrido de 140 caballos, motor 1800, Omoda 5 SHS Hybrid, motor 1500 turbo, con un motor eléctrico mucho más potente y una batería también con mucha más capacidad, 224 caballos contra 140. El rey de los consumos y la fiabilidad contra el aspirante chino. Ambos redondeando 4,40 metros. Vamos a ver en distintos ámbitos cuál es la puntuación que le damos a cada coche en función de la experiencia que hemos tenido, y al final sumaremos las puntuaciones de los dos para ver cuál es el ganador. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Ambos declaran un tamaño de maletero prácticamente idéntico. En la práctica, el maletero del Omoda, bajo mi punto de vista, está en esos 10-15 litros menos que hay de diferencia oficialmente. Es un maletero amplio en el que quizá la cota menos ventajosa es precisamente la altura frente a la bandeja. Si quieres cargar el maletero, lo suyo va a ser quitar la bandeja, y tiene un pequeño doble fondo, fíjate, porque he metido aquí mi maletín. Es un fondo muy fino, como puedes ver, donde puede caber una mochila si no va muy cargada, y el espacio queda dividido precisamente por este módulo donde está colocada la batería de 12 voltios. Este coche tienes que tener en cuenta que tiene una batería de propulsión mucho más grande que la batería del Toyota. Así que han dejado ahí ese espacio. Como puedes ver, hay huecos para dejar objetos y el suelo se puede bajar totalmente dejando mi maletín. Por cierto, esta versión con una toma de 12 voltios colocado en un lugar aquí estratégico, en un lateral, para que puedas enchufar cualquier objeto si así lo deseas. Y frente a esto, el Toyota nos ofrece un maletero de 380 litros oficialmente. Es un maletero que tiene un escalón superior para colocar las cosas, pero a cambio tiene más profundidad. No tenemos la posibilidad de tener ese pequeño desahogo de fondo. Si le levantamos el suelo, lo que tenemos son las herramientas para poder solucionar un problema de pinchazo eventual, y lo que sí que tiene con esta bajada, una vez que hemos superado el escalón, es mayor altura hasta la bandeja y también un poquito más de desahogo en lo que se refiere a la amplitud. Prácticamente los maleteros son idénticos, no existen aquí muchas concesiones a regalitos más allá de las argollas para poder colocar una barrera, pero el maletero del Toyota probablemente sea un pelín mayor. Si sumamos la parte de abajo del Omoda, la cosa estaría en empate. Un interior muy de coche chino en el Omoda 5, pero con una salvedad, y es que tenemos dos pantallas de idéntico tamaño, de aproximadamente 12 pulgadas, y así como muchos coches chinos tienen una instrumentación pequeña y que no se lee muy bien, en Omoda han puesto dos pantallas del mismo tamaño, como digo, y esto me recuerda mucho más a la solución que tiene Hyundai o Kia, por ejemplo, que otros muchos fabricantes chinos. Por cierto, con una batería de botones aquí en el lateral para bajar y subir el volumen del sonido, la verdad es que bastante llamativo, y también el brillo, lo cual es práctico
especialmente para circular por la noche con el mínimo brillo. Por cierto, ¿sabías que es como hay que ir y no rompiéndote las retinas con el brillo a tope, como hace la mayoría de gente? En fin, criticable el hecho de que, como ocurre en todos los coches chinos, todo lo que es el material del multimedia e igualmente la climatización tenemos que manejarla toda la vida con la pantallita. Luego, una vez que has tocado en el botón del menú, es bastante sencillo de manejar el climatizador, pero aquí el Toyota gana porque tiene botones para el climatizador. Lo más criticable de todo esto respecto a lo Omoda, que tiene, por cierto, accesos directos para poder quitar todos los menús de los sistemas multimedia que pitan fácilmente. En este sentido, el Omoda es muy fácil de configurar, más fácil de configurar que el Toyota, es el hecho de que las configuraciones del vehículo son muchas y están ordenadas de una manera en la que te tienes que entretener aquí metiéndote en los menús y paseándote por ellos para encontrarlos. Una vez que te haces al coche, esto no tiene mayor problema, pero evidentemente al principio abruma un poco, aunque es solucionable, y se compensa con el hecho de tener mucho equipamiento, por supuesto Apple CarPlay y Android Auto. A nivel de materiales, el coche está muy bien resuelto, todo es plástico, lo que imita el cuero es igualmente plástico, incluido estos asientos que tienen lo que ahora se llama cuero vegano, o sea, simplemente plástico microperforado, muy al estilo chino en el sentido de que son asientos grandes, pero no son especialmente envolventes, son butacones para ir aquí colocado y viajar cómodamente sin un gran nivel de sujeción lateral. Buen nivel de huecos, cargador con ventilador para el teléfono móvil inductivo y una posición de conducción que es un poquito más elevada que la del Toyota. Aunque ambos coches tienen unas cotas que prácticamente se calcan, también en altura, la posición de conducción del Omoda es un pelín más elevada, un pelín más sub, sin llegar a ser la de un todoterreno, mientras que el CHR tiene una posición de conducción mucho más cercana a la de un turismo o una berlina convencional. Y en general, buen nivel de terminación, en general, buen nivel de diseño y nada especialmente criticable en lo que se refiere al diseño del interior del Omoda. Nos hubiera gustado, eso sí, que todo lo que son los botones del volante hubieran sido eso, botones, y no una placa de plástico que bascula, que se pulsa toda junta, lo cual efectivamente no es un botón sino una zona pulsable. Igualmente la posición de la palanca de cambios aquí arriba hace que tengamos un buen nivel de desahogo para dejar este cajoncillo aquí, lo cual nos permite tener un buen cajón para dejar objetos con además refrigeración. Por aquí sale el aire de la climatización, algo a lo que no puede aspirar el Toyota. Ahora vamos a revisar bien cuál es el nivel de equipamiento de uno y otro, porque en la versión Premium, con el mismo precio, el Omoda gana por goleada. Muy buena configuración de las plazas traseras en el Omoda 5. Por aquí detrás parece que estos asientos delanteros son una especie de buckets, son algo, pero realmente son unos asientos convencionales con este huequecito. Una banqueta muy amplia, bastante espacio para las piernas. Este coche tiene claramente más espacio tanto para las piernas como en altura, y para una persona que esté conduciendo de mi tamaño, aquí detrás cabe una persona de 1,90 m, los pies prácticamente entran por debajo del asiento en su posición más baja hasta casi la parte superior del empeine. Salida de aireación doble, orientable, e igualmente dos tomas USB, dos botoncitos aquí que han quedado anulados, que han quedado condenados, y un reposabrazos en la plaza central con un portabotes. Como puedes ver, prácticamente no hay salto, minúsculo en lo que se refiere al piso del coche, y la ventaja de tener un techo de cristal en esta versión, que se puede abrir, es practicable, un techo pequeñito pero apañado y practicable, con su cortinilla para que cuando haga mucha radiación solar directamente no nos dé nada de luz. Muy apropiado para llevar pasajeros aquí detrás, y la pequeña ventaja de maletero, que no es mucha, que tiene el Toyota, se le vuelve en contra en lo que se refiere al espacio en las plazas traseras. El interior del Toyota mola, me mola. Tenemos un volante con un tamaño apropiado y auténticos botones para manejar todos los sistemas que se pueden controlar desde aquí. Tenemos una configuración con una instrumentación con una pantalla digital, con una buena visera, que es bastante visible, aunque luego las grafías no son muy grandes, y una pantalla flotando aquí en el centro del salpicadero, a la que además le han colocado estos dos elementos para poder subir y bajar el volumen, así como para apagarla y para encenderla. Es una pantalla que ha evolucionado y ha mejorado para bien, para mucho. Ahora tiene además Apple CarPlay y Android Auto,
y en definitiva es un sistema multimedia que ya está en el siglo XXI, que es lo que Toyota necesitaba. A nivel de diseño y de acabados, el Toyota CHR pertenece a una generación de Toyota que está evolucionando. A mí me parece que sigue manteniendo las cosas buenas que tiene este coche, que es que la calidad de acabados, sin ser fastuosa, tiene materiales muy buenos y que parecen estar hechos para resistir. Hay una diferencia importante entre los materiales de la parte media superior, que están laminados, son blandos, y los de la parte inferior, que son claramente de peor calidad y con plásticos duros. En definitiva, el Toyota está muy bien resuelto, con la ventaja además de que tenemos este panel con el climatizador electrónico en el que está todo lleno de botoncitos y vamos a poderlo manejar de una manera muy sencilla y muy fácil, con un acceso sin tener que estar toqueteando la pantalla, lo cual es algo que se agradece claramente. Bueno, tenemos igualmente la posibilidad de cargar el teléfono móvil, aunque no con tanta potencia como en el Omoda, e igualmente hay una diferencia grande en lo que se refiere al espacio para dejar objetos en el interior. Como puedes ver, no tenemos el elemento flotante aquí, y además este resalte de la guantera a mí me parece un poco exagerado y que le roba un poco de espacio a las piernas. Es una guantera que tiene muchísimo cubicaje. Curiosamente, el CHR Plus, la versión eléctrica de este coche, ha eliminado completamente la guantera de la ecuación. Y lo que tiene también este CHR como novedad en su versión 2025-26 es un pedazo techo de cristal que no se puede abrir, es un techo de cristal completo que llega hasta prácticamente la altura de la cabeza. De las plazas posteriores le falta poquito. Un elemento, un detalle de equipamiento interesante también de este coche son los asientos en esta versión. Unos asientos que son claramente más ambiciosos que los de Omoda, que a nivel de diseño y de ergonomía son unos asientos más duros, y aunque como puedes ver son unos asientos de tela, a mí me parecen superiores por lo que es el tacto y por supuesto la sujeción del cuerpo en curvas. Lo que no tienen es el microperforado con la ventilación y la calefacción que tienen el coche chino, el Omoda. Hay una diferencia clara. Aquellos asientos están orientados más al confort y a largos viajes. Estos del Toyota son más completos en cuanto a que, además de ser asientos buenos para viajar, sujetan claramente más el cuerpo, y lo que ganan por un lado, que es que van a ser más frescos en verano, lo pierden por el otro porque no tienen esa posibilidad de estar ventilados. En general, buena calidad en cuanto a los materiales utilizados. En general, la organización, la disposición de los elementos, algunas cosas me gustan más que otras. Por cierto, esta palanca secuencial que está colocada aquí funciona muy bien y tiene un tacto muy convincente, aunque los botones no sean muy grandes. Aquí tenemos los modos de conducción y claramente menos espacio, especialmente en la cota de anchura, en el interior de este CHR para los ocupantes de las plazas delanteras. Un poco más de espacio en altura de lo normal gracias a tener el techo de cristal. Vamos a ver las plazas traseras. Bueno, pues en el interior del Toyota, con este techo de cristal que tiene esta unidad, la verdad es que da mucho gusto entrar, y lo que perdemos de espacio en lo que se refiere a las piernas, que no es mucho, lo ganamos por el hecho de que los asientos están alzados y nos permiten meter completamente la pierna por debajo, lo cual es un muy buen desahogo, como puedes ver. Me hubiera gustado que hubiera algún tipo de desahogo en el diseño del asiento para dar más luz a los ocupantes de las plazas traseras, pero no ha podido ser, y la verdad es que este mazacote aquí delante pues nos quita un poco de desahogo visual hacia adelante, teniendo en cuenta lo pequeñas que son las ventanillas de los laterales, que es una cosa que forma parte del estilo del CHR. Bueno, todo eso lo ganamos, como digo, con este enorme techo de cristal que está tintado, no tiene cortinilla y que termina justo en un lugar donde comienza la cabeza de los ocupantes traseros. La banqueta trasera está claramente más hacia abajo, como puedes ver aquí sí que hay un buen escalón entre los dos asientos, y la verdad es que es una banqueta igualmente bastante grande y bastante cómodo. El mullido de los asientos un poquito más blando que el de los asientos traseros del Omoda. No tenemos reposabrazos aquí detrás, y lo que han hecho es dejar unos reposabotes en las puertas, lo cual es una solución que está muy bien, original. Y un detalle del CHR que es imperdonable llegados a esta altura, y es no tener salida de aireación detrás cuando tu rival sí la tiene. Se conforma con una toma USB-C aquí. Por lo tanto, en lo que se refiere a cuidado y mimo de los ocupantes en las plazas traseras, el Omoda 5 está claramente por delante. Son unas Bridgestone Turanza lo que lleva el Toyota CHR, un neumático pues ideal para muchos usos, para múltiples usos, y que busca un buen equilibrio entre prestaciones de agarre, consumos y durabilidad. Me gusta bastante cómo funciona el Toyota pensando en el usuario medio que va a comprar este coche, porque tiene un equilibrio muy bueno.
Es un coche claramente orientado hacia el confort. Ahora estamos buscándoles los límites en una carretera de montaña, con curvas muy cerradas, asfalto más o menos roto, aceptable. Y el coche me gusta porque, bueno, pues tiene un equilibrio, como digo, bastante notable. No es un vehículo especialmente ágil, pero sí que aguanta un punto por encima de la media, una conducción así de estilo deportiva. Ahora mismo tenemos puesto el modo Sport en el coche y no acaba nunca de perder la compostura. Al final, cuando llegas a los límites, tiende a arrastrarse de delante, de morro, pero la dirección no me parece que esté del todo mal, suficientemente comunicativa, sin ningún género de dudas, estar conduciendo un vehículo de corte deportivo. Lo que más me gusta del Toyota es que aparenta, y realmente lo es, un coche muy seguro de reacciones, que puede perdonar a una persona que eventualmente cometa un error conduciendo. Y como ya me pasa en otros vehículos que he probado de esta plataforma, como el Corolla, la sensación que tengo en esta versión de 140 caballos es que el chasis del coche, la suspensión, sin llevar nada especial, tenemos un McPherson delante y un paralelogramo deformable detrás, pues está un punto por encima de las capacidades del vehículo. En cuanto a capacidad de frenada y mordiente de los frenos, nada especial que decir. No es un coche que tenga una frenada especialmente intensa, hay que pisar el freno, pero la gradación del mismo está bien conseguida y por otra parte no hay ningún tipo de pega en lo que se refiere al sistema híbrido, algo que Toyota tiene resuelto, como el asunto del sistema de cambio eCVT de la marca, pues desde hace décadas directamente, y lo único que ha hecho es ir perfeccionándolo y perfeccionándolo hasta llegar a este nivel donde realmente, bueno, pues Toyota ha conseguido masterizar lo que es la tecnología híbrida con unos consumos bajísimos y un grado de conducción superior, aunque en este motor 1.8 al final la limitación, como siempre y como estarás escuchando cuando pisas fuerte el acelerador, es precisamente el ruido en el interior del vehículo. Bueno, pues muy interesante poder subirse uno a un coche, bajarse del otro y comparar. La verdad es que es llamativo. En el Omoda 5 las diferencias son clarísimas. Mucha más reactividad, mucho más brío en el Omoda al pedal del acelerador. Claro, este coche pasa de los 200 caballos y sobre todo tiene un motor eléctrico mucho más potente y también el motor turbo de gasolina. En este caso es el motor eléctrico el que realmente hace que el coche tenga mucha más viveza a la hora de acelerar. Es claramente más duro de suspensión, pero por contra suceden dos cosas. Por un lado, el coche al final acaba balanceando de una manera parecida al Toyota, y por otro lado tiene el detalle de que la dirección es mucho menos comunicativa. Los neumáticos Kumo que lleva este Omoda con medida 215 son claramente inferiores a los neumáticos del Toyota, y lo que le ocurre al Omoda precisamente es que ese combo de más potencia y unos neumáticos con menos agarre hacen que la pérdida de agarre al asfalto sea más rápida, ocurra antes en el Omoda que en el Toyota. Una cosa muy llamativa igualmente, el freno del Omoda tiene un tacto muy duro y muy directo desde el primer momento en el que pisas el pedal de freno. El coche muerde, tiene un mordiente muy superior al del Toyota, lo cual contrasta claramente con el hecho de que la dirección es muy eléctrica y de cara al disfrute de la conducción está claramente un paso por detrás del Toyota. Es curioso, en algunas cosas este coche está por encima claramente, como es en el tacto del freno claramente, y también podríamos decir en el tarado de la suspensión para una conducción deportiva, pero por contra el tacto de la dirección y los neumáticos hacen que al final el Toyota esté con un punto de equilibrio por encima del Omoda en lo que se refiere a grado de conducción en carretera de curvas. Si el Omoda lo vas a llevar de manera tranquila cuando vas por carretera, tienes más reserva de aceleración para poder hacer un adelantamiento e igualmente tienes más silencio, tienes más confort en el interior, precisamente porque por el funcionamiento del sistema de impulsión, por el funcionamiento del sistema híbrido y por el aislamiento del coche, este vehículo claramente está por encima también en lo que se refiere a una carretera de este tipo. Probablemente con el cronómetro el Omoda ganaría básicamente por la mayor capacidad de aceleración. Si tenemos que dar un ganador en comportamiento dinámico global, aunque no es un deportivo, el CHR gana. Y el principal problema del Omoda es el agarre de los neumáticos en este tipo de conducción. Por otra parte, el tacto de la dirección está lejos de ser el de un vehículo deportivo y está un puntito por debajo del Toyota. En lo demás, el Omoda gana, pero como resultado global, el comportamiento dinámico del Toyota es más equilibrado que el del Omoda 5, que gana en algunas categorías, como te acabo de relatar. Hemos estado conduciendo los dos coches por una carretera nacional, con subidas y bajadas, y hay un punto que realmente puede marcar la diferencia entre los dos coches a la hora de valorarlos.
Hemos hecho aceleraciones siempre respetando las velocidades máximas, en autovía de 80 a 120, en carretera nacional de 60 a 100, y a veces lo hemos hecho en llano, a veces lo hemos hecho en pendiente. La diferencia crucial, ¿cuál es? La batería del Omoda es mucho más grande. Estamos hablando de 1,8 kilovatios hora de capacidad brutos frente a los 0,8 kilovatios hora de capacidad brutos del Toyota. El Omoda tiene igualmente un motor eléctrico mucho más potente que aquel. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues que esencialmente la mezcla de más batería y más motor eléctrico, además de llevar debajo un motor turbo, vamos por partes, hacen que en muchas ocasiones, en esas aceleraciones en repechos o aceleraciones fuertes, el Omoda no tenga que encender el motor de combustión interna, o cuando lo enciende, lo hace de un modo en el que no resalta mucho en el interior su sonido. Mientras tanto, el Toyota, cada vez que hacemos esto, con su particular tipo de cambio de marchas y con su motor atmosférico que va más exigido, tiene un nivel de sonoridad mucho más alto, tiene menos reactividad y tiene menos capacidad de aceleración, como indican lógicamente los más de 80 caballos que hay de diferencia entre uno y otro. Lo interesante es que el motor del Omoda siempre está trabajando para que la batería tenga un mínimo de carga y al menos en esas aceleraciones fuertes en los primeros segundos sigas teniendo la capacidad de que el coche empuje con fuerza. Así que no solamente acelera más rápido, sino que además lo hace de manera mucho más silenciosa. Hemos pasado por los mismos sitios, hemos puesto el mismo sonómetro con el mismo iPhone y este es el resultado que nos ha dado. Mientras que el Omoda es capaz de tirar de la batería y en muchos casos ni siquiera enciende el motor de combustión interna, en el Toyota tenemos la fiesta del ruido habitual en estos coches. Pero es que incluso cuando en el Omoda se enciende el motor, el hecho de tener sus propios embragues y el cambio hace que sea mucho más natural respecto al funcionamiento del Toyota. Es algo inherente a la tecnología del coche japonés y para bien o para mal es lo que te vas a llevar. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a hacer una carrera de aceleración desde cero para ver cuánto son capaces de dar las baterías de estos coches. Evidentemente hay una ventaja clara a favor del Omoda con sus 224 caballos oficiales declarados. Tenemos los dos coches con la batería exactamente a la mitad, más o menos, un pelín más en el Omoda, que tiene más capacidad de recarga. Y vamos a ver cuál es la diferencia de aceleración sobre el papel. Hay 2 segundos en el 0 a 100 a favor del Omoda. Vamos a ver en el mundo real cómo se desenvuelven los dos. Así que si os parece, nos preparamos y pedala a fondo. Venga, vamos allá. 3, 2, 1, ya. Se ha dormido el Omoda. Se ha dormido. Bueno, así podemos ir comprobando cómo va ganando aceleración. He salido mucho antes, mucho más rápido, pero fíjate la diferencia, cómo me ha pasado como un obús el coche y ya llegados a los 120 lo dejamos aquí. Bueno, el problema no es que se haya dormido el conductor del Omoda, es que desde que pisas el acelerador hasta que el coche reacciona y sale acelerando a toda velocidad, pues pasa algo más de un segundo, que ha aprovechado el Toyota para tener su momento de gloria hasta que todos los sistemas del vehículo híbrido de Omoda han entrado en funcionamiento y ya la aceleración, la diferencia de aceleración ha sido muy grande. Pero por lo menos la velocidad de reacción de los coches ahí gana el Toyota, aunque luego el Omoda le gana por goleada, como habéis podido comprobar. Hay 2 detalles que el Omoda tiene que mejorar. En primer lugar, el radio de giro de este coche es claramente peor que el del Toyota. Y unido a eso, tiene ese extraño funcionamiento del sistema de transmisión en el que si no estás completamente parado y dejas un par de segundos la palanca de cambios completamente pulsada, el coche no va a cambiar de dirección. Esto llega a ser recalcitrante porque en muchas ocasiones estás a punto de frenar y ya por inercia estás tocando el cambio, el coche no te va a hacer caso prácticamente si no está detenido. Ese problemilla el Toyota no lo tiene, por lo tanto, para este tipo de situación en la que estás maniobrando por ciudad constantemente, el Toyota está por encima por maniobrabilidad e igualmente también por radio de giro. Sin embargo, el Omoda tiene un sistema de información en ciudad y un sistema de cámaras que está claramente por delante que el del Toyota, y de cara a hacer maniobras, de cara a movernos en aparcamiento y en sitios angostos, aquí se giran las tornas y el Omoda es mucho más apropiado por la cantidad y la calidad visual que nos da la pantalla para maniobrar. Estos 2 vehículos híbridos tienen algo que los hace realmente especiales y para bien y para mal es una diferencia importante. En Toyota llevan muchos años evolucionando poquito a poco, pasito a pasito, su sistema de transmisión, ese sistema de cambio de marchas que no es tal, que hoy en día sigue generando un montón de confusión en el mercado porque muchísima gente sigue pensando que es un cambio de variador cuando no lo es, mientras que el Omoda no se queda corto. Tiene un sistema también particular en el que hay una sola transmisión,
pero igualmente hay un sistema que combina mecánica con motores eléctricos para intentar conseguir el mejor funcionamiento y los mínimos consumos. Es algo que los dos coches intentan masterizar con bastante éxito. Aunque se llama ECVT en el Toyota, no hay cambio por variador, ni tampoco es un cambio de marchas automático. Este es uno de los grandes fallos y desconocimientos que hay en este coche. Se trata de un sistema increíblemente simple, eso es lo que se busca, la simplicidad máxima. PSD significa Power Split Device, que está presidido por un tren epicicloidal, donde hay una serie de engranajes en los que no existe ni embrague, ni marchas fijas, ni convertidor de par, ni tampoco poleas, ni sincronizadores, ni engranajes más allá de los necesarios. Es la simplicidad máxima. Tenemos un motor MG1, el motor de arranque, que funciona igualmente como motor de arranque, como generador y como regulador de velocidad. ¿Como regulador de velocidad de qué? Pues de la relación que hay entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico que acaba moviendo al coche. Y en esta relación es donde parece una caja CVT, porque al final, como no hay cambio de marchas, el vehículo se revoluciona hasta cierto punto y se va produciendo la sincronización según se va acelerando. No hay movimientos ni hay correas como en un cambio CVT, por lo tanto no es un cambio de este tipo, y lo que sí que es un cambio extremadamente eficiente desde el punto de vista de los consumos y eficiente desde el punto de vista de la fiabilidad. Por eso lo eligen mayoritariamente los taxistas y se ahorran y se han ahorrado un montón de dinero, porque además prácticamente no requiere mantenimiento, aunque se supone que hay que revisarlo. En general están acostumbrados a hacerlos durar más de medio millón de kilómetros. Por su parte, el sistema SHS de Omoda es un sistema mucho más sofisticado y hasta cierto punto avanzado tecnológicamente. No solamente por la gestión electrónica, comparte cosas con el Toyota, por ejemplo el hecho de que hay dos motores eléctricos y uno funciona como generador. Sin embargo, aquí sí que hay embragues, aquí sí que hay relaciones de cambio, aunque no son fijas, e igualmente existen engranajes. El cambio SHS de Omoda está pensado para que el motor trabaje más como generador de electricidad que como un vehículo de movimiento de las ruedas, aunque también puede moverlas. Para que te hagas una idea, conceptualmente estaría más cerca del sistema e-Power de Nissan que del sistema de Toyota, solo que aquí hay una diferencia. Es un híbrido en serie y en paralelo al mismo tiempo, y probablemente esta sea la gran ventaja competitiva de este cambio, que normalmente el motor eléctrico va a ser el que mueva las ruedas del coche, pero si hace falta que lo mueva también el motor térmico porque le estamos pidiendo la máxima aceleración, lo va a hacer. Y además lo va a hacer con un ciclo Miller, con un turbocompresor, frente al ciclo Atkinson, que es lo mismo pero sin turbo, del Toyota. Total, tenemos más potencia, tenemos más agrado de conducción y tenemos un consumo igual o incluso inferior en ciudad gracias a su batería mucho más grande y a la mayor potencia eléctrica por ende, y por otra parte por carretera compensamos, como te estoy explicando, que hay un poco más de consumo con más agrado de utilización. La fiabilidad, nadie lo puede saber. Tendrán que pasar unos años para ver estas cajas de cambio híbridas tan sofisticadas como la que ha presentado Omoda, cuál es el resultado que dan. Pero lo que sí que te puedo decir es que el resultado que da al volante es espectacular y bajo mi punto de vista es claramente superior al de Toyota. En el consumo homologado hay una diferencia clara a favor del Toyota, 4,8 litros contra 5,3 litros del Omoda. Sin embargo, ojo con esto. ¿De qué estamos hablando? Para empezar, estamos hablando de una diferencia importante de potencia. Son 80 caballos declarados, de los cuales una diferencia más grande todavía está dada por el motor eléctrico. El Omoda, tiene un motor de combustión interna de 143 caballos, ciclo Miller, es decir, un Atkinson con turbo, mientras que el Toyota se conforma con un motor más modesto Atkinson que tiene menos potencia claramente por la parte térmica como por la parte eléctrica. En la práctica, Toyota tiene además una batería mucho más pequeña, es un coche que está ultra optimizado para circular con toda la experiencia del fabricante, con los mínimos consumos y el mínimo peso. Pero en ciudad, precisamente por esa batería claramente más grande del Omoda y por su capacidad para cargar y descargar mucho más profunda, no hay prácticamente diferencia de consumos. Estaríamos hablando de cerca de un empate entre uno y otro, y conduciendo con conciencia de lo que estamos haciendo, es decir, anticipando las frenadas y favoreciendo la recarga de la batería con el freno motor, en este caso no, con el freno eléctrico, podemos conseguir consumos en los dos claramente por debajo de los 5 litros. En carretera, la mayor capacidad de aceleración del Omoda y el turbocompresor en el motor térmico se traducen en un consumo superior. Estamos hablando en ambos casos de consumos que van a estar entre los 5 y los 6 litros y medio en función de lo que te pese el pie. Y en una conducción más extrema, para que tengas una idea por los extremos, hemos anotado un consumo de 7,9 litros en el Omoda, haciendo la conducción más deportiva de esta prueba,
mientras que en el Toyota se ha quedado con 7,2 litros. Así que puede haber una diferencia normalmente de entre 3 décimas y algo más de medio litro. Si vamos a 120 clavados, la diferencia va a ser muy pequeñita entre uno y otro, pero siempre 2-3 décimas a favor del Toyota. Con esto la gran cuestión está despejada. Si lo que buscas es el mínimo consumo a toda costa, el Toyota es el ganador. Si lo que buscas es una combinación interesante entre consumo muy bajo, sorprendentemente bajo, agrado de conducción y prestaciones, el Omoda está clarísimamente por encima del Toyota. A mí personalmente no me compensa esas décimas de consumo de menos del Toyota en lo que pierdo de agrado de conducción y lo que gano en silencio a la hora de acelerar, a la hora de apretar al coche. En eso el Omoda gana mucho más. Y además me llama mucho la atención que el coche chino, el Omoda, está claramente mejor aislado del ruido de la carretera de lo que lo está el Toyota, que es algo que tradicionalmente no ha sido de lo más brillante que hace Toyota en sus coches. Algo más de maletero o algo más útil el maletero del Toyota, pero claramente superior el Omoda 5 en lo que se refiere al espacio interior. Al Toyota le ponemos un 7,5 en este apartado y al Omoda un 8. En cuanto a multimedia y conectividad, ambos coches andan a la par. El Omoda tiene muchas más posibilidades de configuración, muchas más posibilidades de optimizar el coche desde el punto de vista del funcionamiento de los dispositivos, pero no se queda atrás en cuanto a las funcionalidades más importantes en lo que se refiere al Toyota. Gana el Omoda, pero por poquito. 7,5 para el Toyota, 7,75 para el Omoda. Donde no hay discusión es en el asunto del valor-precio. El Omoda está claramente por encima tanto a nivel de equipamiento en esta versión Premium como a nivel de potencia de batería y de motor eléctrico. Por su parte, el Toyota juega la baza de la calidad y fiabilidad probada de la marca, ancestral y al mismo tiempo de ser un coche sólidamente hecho y con un mantenimiento que sabemos que es económico. Por eso al Toyota le ponemos un 8 y al Omoda, a falta de saber cómo será su fiabilidad en el largo plazo, le ponemos un 9 porque es brillante en todo lo que podemos saber y medir comparado con el Toyota. El comportamiento dinámico del Toyota es claramente más fácil y tiene un punto extra respecto al Omoda gracias a sus neumáticos y al tacto de la dirección. El Toyota se lleva un 7,5 en este apartado. El Omoda un 6,75. En el confort en ruta gana claramente el Omoda. Aquí no solamente medimos cómo de cómodo es el coche, sino también cuál es el ruido que hay en el interior. Al Toyota le damos un 6,75 penalizado por el sonido. Al Omoda un 8. En cuanto a prestaciones, la diferencia de potencia es palmaria. Un 7 para el Toyota y un 8 para el Omoda. Ambos coches destacan por consumos bajos o muy bajos en ciudad. En ciudad son prácticamente insuperables. El Toyota gana en unas décimas, especialmente en carretera, eso sí, a costa de tener unas prestaciones inferiores. Le damos un 9 al Toyota y un 8,5 al Omoda. Han rendido los dos muy bien en esta prueba. Y por último, en calidad de terminación, prácticamente un empate. Un 7,75 para el Toyota, un 7,5 para el Omoda. El Omoda más equipamiento y también más sofisticación, calidades de plásticos y de materiales muy similares, un poco mejor de calidad de terminación el Toyota en lo que se refiere a las uniones y a las juntas y a la solidez en general que transmite el coche, siendo el Omoda un producto que está bien terminado. Así las cosas, queridos amigos, si hacemos una suma de todos los parámetros, tenemos 61 puntos sobre 80 totales para el Toyota, 63 puntos y medio sobre 80 totales para el Omoda 5. Es una competición verdaderamente reñida, cercana al empate, pero gana un poco el Omoda gracias a su mayor potencia, su mayor nivel de equipamiento y su mayor agrado de uso respecto a un Toyota que sigue siendo el jefe y que se defiende muy bien en muchas categorías. Espero que esta prueba os haya parecido interesante, queridos amigos. Espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.